¿Alguna vez en tu vida te has preguntado qué pasaría si una especie llevara la tecnología al límite y terminara fusionándose con ella? Pues déjame decirte que en 2022 el estudio serbio Ep Software lanzó Scorn, un juego que aborda precisamente esa premisa. Sin embargo, es una experiencia tan extraña y grotesca que casi nadie entiende un carajo de qué trata. Y no es porque seas estúpido o estúpida, sino porque literalmente está hecho con ese propósito. Es más, los mismos creadores mencionaron que llegaron a un punto donde abandonaron la idea de entender su propia obra. Y si todavía le sumamos que no hay mapa, no hay tutoriales, no hay documentos y no hay ni un maldito diálogo, Scorn se vuelve una pesadilla tanto visual como mental. Así que lo que voy a hacer hoy en este video es explicarte tanto el lore como las aberraciones que habitan en este universo, para que comprendas ambas cosas sin ningún problema. Dicho esto, primero enfoquémonos en la idea central de Scorn, ese núcleo que le da sentido a todo lo demás, el cual es generar miedo e incomodidad, pero no a base de screamers o clichés, sino materializando un terror puramente atmosférico y existencialista. Fue tanta la obsesión por rechazar los sustos fáciles y los monstruos genéricos que Lyubomir Peklar y el artista Filip Bakovic pasaron casi una década metidos en este proyecto, con tal de sumergir al jugador en un misterio absoluto, construyendo un universo que, ojo, no es un planeta alienígena, sino una extensión retorcida de nuestra propia Tierra en el futuro, donde la humanidad llevó la tecnología al límite, un mundo agonizante que los propios creadores describen literalmente como un cadáver gigante sufriendo de rigor mortis estirado en una camilla, donde el jugador es solo un parásito que activa sus últimos mecanismos antes de la putrefacción final, demostrando que las fronteras entre lo orgánico y lo mecánico se han borrado por completo. Sin embargo, crear un proyecto de este calibre requería inspiración, y qué mejor que del concepto biomecánico del Space Jockey de H.R. Giger, donde la tecnología y el tejido vivo son indistinguibles y las consolas se conectan mediante tendones y nervios ópticos. Esto, sumado al surrealismo distópico de las pinturas de Zdzisław Beksiński, le añadió a los grotescos escenarios una apariencia seca, calcificada y agrietada. Pero para que entiendas aún mejor este aspecto, hablemos del primer elemento diseñado del juego y el que mejor representa la idea central sobre la que gira toda la experiencia, y es el protagonista. Este personaje encarna la idea principal del juego porque representa lo que es existir dentro de un cuerpo grotesco, frágil y enfermo, tal como el entorno que lo rodea. Por eso la experiencia ocurre en primera persona, no para ocultar al personaje, sino para hacer que el jugador sienta el mundo exactamente como una criatura atrapada en una forma física vulnerable. A diferencia de otros juegos del género, Scorn nunca deja que te olvides de tu cuerpo. Puedes mirar hacia abajo y ver cómo cambia, se hiere y se deteriora. Además, cada interacción requiere usar brazos, manos y carne para conectarse con máquinas biomecánicas que parecen tan vivas como el mismo protagonista. Aquí el cuerpo no es un simple vehículo, es la única herramienta para comprender y sobrevivir al mundo. Lo más curioso es que los desarrolladores descartaron versiones más fuertes o heroicas porque querían que estuviera constantemente expuesto a cualquier peligro. Y es esta vulnerabilidad la que conecta directamente con uno de los temas centrales del juego, la entropía. El protagonista existe dentro de un organismo que se descompone poco a poco, convirtiendo su propio cuerpo en una prisión que se deteriora ante sus ojos. El otro gran tema es el renacimiento, representado por el parásito. Tras adherirse al protagonista, ambas criaturas desarrollan una relación simbiótica. El huésped obtiene nuevas capacidades para sobrevivir, pero el costo es enorme. El parásito se alimenta de él, crece progresivamente y comienza a fusionarse con su cuerpo. Sus garras perforan la carne, abren el torso y toman cada vez más el control. Una transformación que el jugador puede observar directamente durante toda la aventura. Lo más inquietante es que el parásito no es un enemigo tradicional, se convierte en una necesidad. Sin él seríamos incapaces de avanzar, pero mientras más dependemos de la criatura, más cerca estamos de perdernos a nosotros mismos. Por eso el verdadero conflicto no es sobrevivir a este mundo, sino conservar la propia identidad, planteando una pregunta bastante perturbadora: ¿en qué momento el yo deja de existir y se convierte en algo completamente diferente? Ahora bien, aquí también pueden surgir otras preguntas como ¿de dónde viene el protagonista? ¿O siquiera hay vida en este mundo? Pues la respuesta es que claro que hay vida. Es más, el juego profundiza demasiado en ese aspecto, en la copulación, el nacimiento y la creación. Pero ¿me creerías si te digo que en teoría la madre del protagonista es una muralla gigantesca compuesta por carne, órganos y tejido uterino? Suena grotesco, pero es la realidad. Esta estructura colosal es la responsable del nacimiento de los humanoides del juego, incluido el propio protagonista, y se llama la muralla Génesis. Según Lyubomir Peklar, esta estructura representa visualmente el origen del personaje. Sin embargo, ni el juego ni el libro de arte explican cómo fue creada, ya que lo único importante es su función, producir vida. En distintos puntos de su superficie comienzan a desarrollarse fetos que crecen dentro de capullos orgánicos. A medida que aumentan de tamaño, empujan contra la pared hasta deformarla, creando protuberancias similares a vientres embarazados. Cuando alcanzan cierto punto, la membrana exterior se rompe y la criatura es expulsada al exterior. El diseño de estos capullos es claramente ginecológico y busca establecer paralelismos con el nacimiento humano. Sin embargo, en este universo el nacimiento está despojado de cualquier significado positivo, ya que muchos reciben
recién nacidos caen desde grandes alturas y mueren estrellándose contra el suelo. Las ilustraciones muestran numerosos cadáveres acumulados bajo los capullos abiertos, enfatizando la indiferencia absoluta de este mundo hacia la vida que produce. La composición interna de la muralla también resulta inquietante. Filip Bakovic explica que evitó representar órganos reales y prefirió crear una masa de tejidos imposibles, inspirada en recuerdos vagos de anatomía y en las transformaciones grotescas de Akira. Por eso sus entrañas parecen familiares a primera vista, pero ninguna estructura corresponde realmente a una especie conocida. Incluso algunas ilustraciones incorporan referencias visuales a la iconografía cristiana. Un rostro emergiendo de la pared aparece rodeado por un halo que recuerda a las representaciones de santos y la Inmaculada Concepción, transformando la idea tradicional del nacimiento como acto sagrado en algo completamente abominable. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sucede con los sobrevivientes del parto? ¿Tienen algún propósito luego de nacer? Pues la respuesta varía demasiado, ya que sobrevivir es solo el comienzo de la agonía. Aquí no te recibe el calor de una madre, aquí te recibe un desierto salvaje llamado el campo, un cementerio biomecánico lleno de arena, niebla y tormentas que ocultan estructuras colosales. El recién nacido solo tiene una opción: caminar sin rumbo entre las ruinas de una civilización cuya muerte ocurrió hace ya tanto tiempo que la propia naturaleza del lugar ha empezado a devorar todo. Lo peor es que debajo de ese paraje seco que solo evoca muerte, aún existe actividad biológica, expulsando gases venenosos, residuos y crecimientos orgánicos, lo que significa que las entrañas de la Tierra siguen produciendo vida deformada mucho después del colapso de la civilización. Ahora, si nos alejamos de los sucesos del juego y nos ponemos en la piel de un simple humanoide recién nacido en este desierto, el destino te pone dos opciones: el cráter o la asamblea, y créeme, ninguno es un refugio seguro. Suponiendo que llegaras a la asamblea, te darías cuenta casi al instante que esta enorme fábrica fue diseñada en torno a una idea simple pero grotesca. Esta civilización consideraba todo lo que la rodeaba un recurso, incluso los seres vivos. La asamblea funciona como una planta de reciclaje biológico. Aquí unas criaturas llamadas Moldmen son incubadas dentro de cápsulas rojizas, alojadas en estructuras que recuerdan a flores biomecánicas, cubiertas de fluidos amnióticos, dejando en claro que la producción de vida ocurre de forma industrial. Pero aunque lo parezcan, estas criaturas no son monstruos, soldados ni depredadores, son humanoides criados únicamente para ser utilizados como recurso dentro de la fábrica. En otras palabras, su existencia entera está definida por la explotación. El nombre Moldmen es simplemente el término que usan los desarrolladores para describir el estado en que terminan después de ser procesados, ya que son sometidos a un proceso industrial que los comprime lentamente mientras aún están vivos. Sus cuerpos son prensados, deformados y moldeados hasta convertirse en una especie de paquete biológico que luego se deja secar de forma artificial, como productos almacenados para uso futuro. Bakovic los compara directamente con carne empaquetada de supermercado, con una diferencia aterradora: los Moldmen siguen conscientes dentro de su envoltura endurecida. Lo triste de estas criaturas es que su condición física refleja generaciones enteras de abuso. Han sido criados en oscuridad constante, lo que explica sus grandes pupilas rosadas y su visión deficiente. Viven hacinados en grupos tan densos que sus cuerpos terminan fusionándose entre sí. Enfermedades, deformaciones y malformaciones son comunes dentro de la población. Además, carecen prácticamente de instinto de supervivencia, al punto que matarlos suele considerarse más un acto de piedad que de crueldad. Y lo verdaderamente aterrador es que ni siquiera sirven a un propósito claro. El corazón de la fábrica sigue bombeando fluidos, activa procesos y mantiene viva la estructura, pero no produce nada nuevo. Solo es un ciclo perpetuo de una maquinaria que ya olvidó su propósito original. Sin embargo, aunque la asamblea es una pesadilla, hay cierto orden en su producción, pero hay un sitio que también crea criaturas, solo que sin ningún tipo de control. Y lo peor es que estas sí son hostiles, y ese lugar se llama el cráter. Desde la superficie del campo, el cráter parece un refugio natural. Su enorme profundidad da la impresión de ofrecer protección contra las tormentas y los peligros del exterior, pero esa sensación desaparece en cuanto descubres lo que realmente habita en su interior. En el fondo del abismo vive una gigantesca reina monstruosa, cuya única función es producir descendencia de manera ininterrumpida, convirtiendo toda la estructura en un inmenso criadero biológico. Las criaturas recién nacidas deben abrirse paso entre sus propios hermanos y recorrer los túneles para escapar hacia otras regiones del mundo. Durante ese trayecto cubren paredes, puentes y corredores con gruesos rastros de materia orgánica, extendiendo una plaga que transforma al cráter en una extensión física de la propia reina. Esta idea incluso se refleja en su arquitectura. Columnas similares a patas de insecto sostienen las paredes, enormes aberturas sobresalen como abscesos abiertos y muchos pasillos recuerdan al interior de órganos gigantescos. Sin embargo, los desarrolladores evitaron copiar estructuras biológicas reales de forma literal. Su intención era sugerir carne, órganos y tejidos sin representar directamente ninguna anatomía conocida. De hecho, según Ljubomír Peklar, las construcciones de Scorn funcionan al revés de la arquitectura humana. Aquí la verdadera estructura está formada por músculos,
músculos, cartílagos y órganos internos, mientras que el exterior actúa como una especie de exoesqueleto que mantiene todo unido. Pero el cráter no solo amplía la arquitectura biomecánica del juego, también revela una de las ideas biológicas más inquietantes de todo Scorn, la evolución acelerada y caótica. Peclar plantea una pregunta simple: ¿qué ocurriría si una criatura produjera cantidades masivas de vida utilizando siempre el mismo material genético sin disponer del tiempo necesario para una evolución normal? La respuesta son las criaturas del cráter, organismos deformes, incompletos y muchas veces apenas funcionales. Todo comienza con la reina del cráter utilizando una enorme masa de tumores, tendones y tejido putrefacto provenientes de la muralla Génesis, con el objetivo de crear nuevas formas de vida. Lo más inquietante es que todas estas criaturas son en esencia el mismo organismo. Como explica Filip Bakovic, la carne siempre es la misma, lo único que cambia es la forma que adopta. Dependiendo de cómo se deforme, se desprenda o crezca cada fragmento de tejido, nacen seres voladores, criaturas reptantes, cuadrúpedos o masas de carne fusionadas entre sí. A diferencia de los humanoides, estas criaturas no poseen rasgos reconocibles, conciencia individual ni un propósito superior. Existen únicamente para sobrevivir. Por eso, aunque la mayoría son hostiles, no actúan por odio ni malicia, sino por puro instinto. Son organismos que reaccionan a su entorno como cualquier animal, atacando simplemente porque es la única función que conocen. En esencia, representan la vida en su estado más puro, una interminable corriente de seres nacidos de la misma carne, deformados por una evolución caótica y condenados a existir porque la maquinaria biológica que los crea es incapaz de detenerse. Sin embargo, después de atravesar regiones dominadas por la decadencia, la producción de vida y la reproducción descontrolada, finalmente llegamos a Polis, una ciudad de apariencia casi sagrada. Sus enormes estructuras blancas, las líneas verticales, los diseños triangulares y la arquitectura inspirada en las catedrales góticas transmiten la sensación de grandeza, orden y elevación espiritual. A simple vista parece representar el punto más alto alcanzado por esta civilización, pero en cuanto más observa sus detalles, más evidente se vuelve que esa aparente santidad está construida sobre ideas profundamente perturbadoras. Mientras lugares como la muralla Génesis, la asamblea o el cráter estaban enfocados en la creación, utilización y reproducción de vida, Polis revela las creencias de quienes construyeron todo ese sistema. La ciudad gira en torno a la conciencia, la identidad y la trascendencia. Para esta civilización el cuerpo era algo secundario, una herramienta temporal destinada a deteriorarse y desaparecer. Lo verdaderamente importante era la conciencia que habitaba en él. Esta idea aparece constantemente en la iconografía de la ciudad. Los humanoides poseen un característico ojo en la frente, asociado con el autoconocimiento y el descubrimiento del ser. También abundan sarcófagos, criptas y enormes cabezas aisladas que, lejos de representar la muerte, sugieren que la identidad puede sobrevivir incluso después de la destrucción física. Esta ciudad transmite la idea de que el yo es algo mucho más grande que el recipiente biológico donde nace, y que la muerte no es el final, sino una transformación hacia otro estado de existencia. Sin embargo, la trascendencia no es el único pilar de esta filosofía. Otro concepto fundamental es la unión entre sexo y muerte. Ljubomír Peclar menciona directamente las ideas de Sigmund Freud sobre Eros y Tánatos, los impulsos de vida y muerte. En Polis ambas fuerzas parecen completamente entrelazadas. Las esculturas muestran cuerpos copulando mientras se descomponen. Los murales representan mutilaciones y transformaciones corporales junto a escenas de reproducción, y muchas obras reinterpretan la danza macabra medieval, recordando que nadie puede escapar de la muerte. Figuras esqueléticas abren cuerpos, manipulan órganos y controlan a otros individuos mediante tubos y conexiones biológicas. Un tema recurrente en toda la ciudad es la pérdida de control, ya sea sobre el cuerpo, la identidad o la propia voluntad. Esta sensación se vuelve todavía más intensa a medida que avanzamos por sus corredores. Lo que comienza como una ciudad ordenada y monumental termina transformándose en un espacio cada vez más abstracto e imposible. Los pasillos parecen cambiar de forma, las proporciones dejan de tener sentido y la realidad misma parece deformarse alrededor del jugador. Según Filip Bakovic, el objetivo era que el entorno se volviera progresivamente más difícil de comprender, como si la lógica del mundo estuviera siendo reemplazada por algo superior o completamente ajeno a la experiencia humana. Ahora bien, dentro de esta sociedad obsesionada con la conciencia, aparecen los homúnculos, una de las creaciones más exitosas de toda esta civilización. Fueron diseñados artificialmente para producir sustancias alucinógenas utilizadas en la búsqueda de estados superiores de conciencia. Crecen dentro de recipientes sintéticos cuya forma determina su apariencia final, dando origen a individuos con cabezas redondeadas, cuadradas o cónicas. Aunque poseen cuerpos deformes y rostros casi inexpresivos, son probablemente los ingenieros más brillantes de todo Scorn. Diseñan maquinaria avanzada, construyen exoesqueletos, desarrollan vehículos y manipulan organismos vivos con una precisión increíble. Sin embargo, existe una profunda ironía en su existencia. Pese a su inteligencia superior, ellos mismos son tratados como simples recursos biológicos, baterías vivientes destinadas a cumplir una función
dentro de un sistema mucho más grande, y es precisamente esa mentalidad la que da origen a los cyborgs. A diferencia de otras obras de ciencia ficción, aquí no son humanos mejorados mediante tecnología, sino cadáveres reciclados. Los homúnculos recuperan restos biológicos sin importar su estado de conservación y lo reconstruyen utilizando prótesis, armas y componentes mecánicos. Cada cyborg es único porque depende completamente de los materiales disponibles. Algunos incluso funcionan como enormes vehículos orgánicos pilotados desde el interior por homúnculos, convirtiéndose en auténticas máquinas de guerra construidas a partir de cuerpos muertos. Su existencia refleja una de las creencias más importantes de esta civilización: el cuerpo no posee ningún valor sagrado, incluso después de la muerte sigue siendo una herramienta útil. Pero la culminación de toda esta filosofía aparece en los seres llamados shells. Si los homúnculos representan expandir la conciencia y los cyborgs reutilizan la carne, los shells representan el intento definitivo de trascender la existencia biológica. El proceso comienza cuando una conciencia abandona su cuerpo original y adopta una forma extraña y primordial, semejante a un sistema nervioso viviente. Posteriormente, esta entidad ocupa un shell, un recipiente vacío diseñado específicamente para albergar conciencias. Algunos conservan rasgos humanoides, mientras que otros recuerdan insectos, reptiles o criaturas imposibles. La verdadera transformación ocurre cuando ambas entidades se fusionan. La conciencia y el nuevo cuerpo dejan de existir por separado y se convierten en una nueva forma de vida. Los colores fluorescentes y las referencias visuales a figuras divinas simbolizan la obtención de estados superiores de existencia. Por ello, los shells representan el destino final perseguido por toda esta cultura, la culminación de las ideas que han definido el mundo de Scorn desde el principio: conciencia, transformación, renacimiento y ascensión. Allí donde otras criaturas permanecen atrapadas en los ciclos de nacimiento, sufrimiento y muerte, los shells encarnan el sueño definitivo de esta civilización: convertir la conciencia en algo superior a la propia carne. Y pues con eso llegamos al final, pero antes quiero dejarte con algo que me parece importante. Evidentemente Scorn tiene mucho más lore del que cubrí hoy. Podríamos analizar cada escenario con más detalle, profundizar en el parásito, en el extraño final, en esa luz que aparece al cierre y que algunos interpretan como ascensión, otros como renacimiento y otros simplemente como muerte. Pero cuando lees el libro de arte y entiendes la mentalidad detrás del proyecto, te das cuenta de que intentar explicar Scorn completamente va en contra de lo que Scorn es. Los creadores pasaron casi una década construyendo un universo diseñado no para que lo entiendas del todo, sino para que lo sientas, para que te formules una infinidad de preguntas que no sabes si tienen respuesta. Ese fue el pilar que sostuvo todo el proyecto desde el principio, y llegaron tan lejos con esa idea que ellos mismos dijeron haber abandonado la intención de comprenderlo por completo, no porque fracasaran, sino porque eso era exactamente lo que buscaban. Así que si terminaste este video sin tener todo claro, si algo te incomodó, si algo te perturbó sin que puedas explicar bien por qué, entonces Scorn funcionó y este video también. Así que si te gustó el análisis, regálame un like y una suscripción, y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video.